Cordial saludo, este es un video tutorial para desarrollar la tarea 6, que es nuestra tarea final. Entramos al curso y nos dirigimos al entorno de aprendizaje. Aquí en el entorno de aprendizaje vamos a la parte final donde dice momento final, guía de actividades y rúbrica de evaluación. Aquí encontraremos la guía de actividades. Vamos a descargar nuestra guía y revisar ejercicio por ejercicio lo que tenemos que realizar. En primer lugar, tengan en cuenta que esta es una actividad colaborativa, lo que quiere decir que deben contactarse con sus compañeros de grupo colaborativo para el desarrollo de esta. Como la actividad inicia el jueves 23 de noviembre y cierra el miércoles 6 de diciembre, el tiempo que tienen para realizar la actividad es bastante corto, por lo que recomendamos que si del 23 al 28 no lograron contacto con ninguno de sus compañeros de grupo colaborativo, lo mejor es que realicen la actividad de manera individual. Pero si lograron contacto con uno o dos compañeros, por favor realizar la actividad de manera colaborativa. Para esta actividad van a encontrar tres ejercicios. El primer ejercicio se llama Aplicación de conceptos en seres vivos, estructura, funcionamiento y diversidad. Para el desarrollo de este ejercicio es necesario que el grupo colaborativo elija dos de los siguientes artículos a trabajar, uno en inglés y otro en español. Aquí van a encontrar cuatro artículos, la opción A, B, C y D. Hay dos opciones en inglés, hay dos opciones en español. Ustedes simplemente seleccionan de manera colaborativa uno de los artículos en español y uno de los artículos en inglés y colocan esta elección en el foro. Si están realizando la tarea de manera individual, igualmente también deben desarrollar dos de los artículos, uno en español y otro en inglés. Según nuestra guía nos dice que en el foro colaborativo de la actividad deben indicar la lección realizada y realizar la lectura de estos. A partir de ella, realizar un resumen analítico estructurado por cada lectura. ¿Eso qué quiere decir? Que deben leer los dos artículos que eligieron y para cada uno realizar o completar esta tablita, que es la tablita del resumen analítico estructurado. Recuerden que deben realizar su tarea sobre el formato de la actividad. Este formato lo encuentran en el foro de discusión. En el foro de discusión, en el mensaje de apertura, encontrarán el formato de la actividad. Entonces, cuando ustedes ya seleccionaron sus dos lecturas en el foro, van a empezar a realizar el resumen estructurado. Vamos a dar un ejemplo. Y para este ejemplo nos inventamos dos estudiantes ficticios, uno se llama Pepita Krebs y otro Cosme Fulanito. Entonces, Cosme Fulanito y Pepita Krebs eligieron este artículo que no está dentro de las opciones porque como es un anexo, como es un ejemplo, no podía colocar los artículos que de por sí están estipulados en la guía. Ustedes sí tienen que trabajar única y exclusivamente los artículos que se encuentran en la guía. Entonces, el artículo que eligieron se llama La combinación de los azúcares con las biomoléculas desde la cocina al organismo. Aquí lo vamos a poder observar. Este es el artículo que eligieron nuestros dos estudiantes ficticios. ¿Qué nos solicita el resumen analítico estructurado? El primero, que es el título, entonces simplemente ustedes copian y pegan el título, ¿sí? Los segundos son los autores, igualmente copian y pegan los autores. Lo tercero son las palabras clave, también buscan las palabras claves, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestras palabras claves, copian y pegan. La idea general, bueno, para lo que sigue de aquí en adelante es importante que ustedes hayan realizado la lectura del artículo. ¿Por qué? Porque cuando dice idea general, ustedes tienen que haber leído el artículo y saber de qué se trata en general el artículo. Por ejemplo, nuestros estudiantes ficticios ya habían leído su artículo y saben que el artículo resalta la química detrás de la cocina, explicando qué grupos de moléculas se relacionan con la experiencia culinaria y su relación con el funcionamiento del organismo. Entonces, nuestros estudiantes ficticios ya habían leído todo el artículo y sabían en general de qué se trata el artículo y eso lo colocaron en idea general. En contenido, bueno, por lo general los artículos tienen unas secciones, ¿no es cierto? Entonces tienen una introducción y esa introducción tiene unos subtítulos. Entonces, por ejemplo, aquí el sentido del gusto.
Como nuestros estudiantes ya habían leído el artículo, saben cada sección de qué se trata. Entonces, en la parte de contenido, simplemente lo que hicieron fue un resumen de cada sección. Entonces, para la parte primera, que era el sentido del gusto, ellos dijeron, bueno, se explica la diferencia entre gusto y sabor. Posteriormente se explica la relación de las moléculas aromáticas y el sabor desde la teoría de Maillard. Y así, entonces, lo que hicieron fue un resumen pequeño de cada sección y de esta manera se realiza la parte de contenido. La parte de metodología. La mayoría de los artículos tienen una sección que dice metodología. La mayoría, pero no todos. Artículos que son de revisión o de consulta no tienen una metodología específica. Por ejemplo, este es un artículo de consulta, ¿listo? O de estado del arte, por lo tanto no tiene una metodología, es decir, no tiene un subtítulo que diga metodología. En el caso de estos artículos, los que no tienen una metodología especificada, ustedes pueden colocar de manera similar que este es un artículo de estado del arte o artículo de revisión, por lo tanto su metodología fue cualitativa y se realiza mediante revisión de diferentes fuentes bibliográficas. Pero hay otros artículos que sí tienen una parte metodológica especificada, es decir, un subtítulo que dice metodología. En ese caso, ustedes realizan un resumen de esa metodología y lo colocan ahí. En la bibliografía simplemente colocan el artículo que consultaron y en conclusiones hacen un resumen general de lo anterior. ¿Sí? Entonces, en conclusiones realizan un resumen de la metodología, de la introducción, de qué se trataba el artículo y qué concluyeron los autores en ese artículo. Recuerden que ustedes van a tener un resumen analítico para un artículo en inglés y otro en español. En este ejemplo, por ejemplo, solo hicimos el resumen analítico del artículo en español, pero ustedes tienen que hacer los dos resúmenes del artículo en español y del artículo en inglés. ¿Listo? Esto es todo para el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Para el ejercicio 2, entonces, que se denomina organismos genéticamente modificados, es necesario revisar el entorno de conocimiento, las referencias de la temática de genética y biotecnología y además en la página web de biología se encontrarán recursos adicionales. Entonces, cada estudiante investiga organismos modificados genéticamente y propone en el foro uno para trabajar. Debe dar una explicación breve del por qué sugiere dicha especie para la modificación genética. Bueno, entonces en este ejercicio lo primero que van a hacer es investigar sobre los organismos genéticamente modificados, una lista de cuáles son esos organismos genéticamente modificados y también van a investigar las técnicas para las cuales se obtienen estos organismos genéticamente modificados. Cuando ustedes ya tienen clara esta información, van a seleccionar uno de los organismos genéticamente modificados y van a, van a ponerlo en el foro. Entonces ustedes dicen, bueno, yo propongo trabajar con el maíz, por ejemplo, porque el maíz es una especie ideal eh, para las cosechas y es un producto de consumo mundial, entonces sería bueno modificarlo genéticamente para tal y tal cosas. Yo para esto consulté dos fuentes, les voy a mostrar para que ustedes las tengan en cuenta. Aquí igualmente en el anexo ejemplo van a encontrar esas referencias donde vamos a encontrar una lista, eso sí está en inglés, pero pues no hay problema, ustedes ahí le pueden dar traducir de lo que les estoy mencionando respecto a lo primero que tienen que realizar, que es saber qué son los organismos genéticamente modificados y una lista. Entonces aquí vamos a encontrar una lista a grandes rasgos de esos organismos genéticamente modificados. Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, el maíz, cómo ha sido modificado genéticamente con la combinación de algunos genes de estas bacterias, de la Bacillus thuringiensis, Agrobacterium, Bacillus subtilis. Bueno, y al frente encontramos el propósito de esos organismos genéticamente modificados. Aquí encontramos el maíz, el algodón, la soya, la papa, la zanahoria, el arroz,
la cabra, la oveja, el ratón, los humanos, este nuevo organismo que es el cebra pez, la bacteria Escherichia coli y el algodón. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar diferentes, pero simplemente ustedes pueden buscarlo como lista de organismos genéticamente modificados. Bueno, entonces una vez ustedes ya tienen como claro cuáles son y eligen uno de los organismos, lo colocan en el foro. Bueno, posterior a que ustedes colocan su elección individual, ustedes dicen, bueno, yo quiero o propongo para esta actividad tal organismo. El grupo colaborativo selecciona un único organismo a trabajar y diseña una modificación genética que mejore una característica deseada. Debe explicar las herramientas necesarias para lograrlo, discutir los beneficios y riesgos de la modificación propuesta y abordar los aspectos éticos a tener en cuenta. Finalmente, por medio de una inteligencia artificial, generará un posible fenotipo de su organismo modificado. La entrega debe contener el nombre del organismo, la modificación, la metodología requerida. Y nos sugieren una lista de páginas para la creación con la inteligencia artificial de estos organismos. Vamos a ver el ejemplo para que les quede más claro qué es lo que tienen que realizar. Entonces, en este ejercicio 2, lo primero que nos dice la guía es que investiguemos. Ya nosotros investigamos, ya sabemos. Entonces, colocamos en la tabla cuál fue el organismo propuesto de cada uno de los miembros del grupo. Si está trabajando de manera individual, pues simplemente coloca el organismo que eligió, que va a ser el mismo de la selección grupal. Entonces, por ejemplo, Pepita Krebs eligió el algodón y Cosme Fulanito eligió el ratón. Entre ellos dos seleccionaron como definitivo el algodón. ¿Listo? Entonces, el organismo seleccionado para este ejemplo es el algodón. Como lo dice la guía, ustedes tienen que crear un organismo genéticamente modificado, es decir, eligen un organismo y van a elegir combinarlo con otro organismo o con cierta característica específica de cierto organismo que le dé una ventaja. En nuestro caso elegimos el algodón y decidimos insertar algunos genes de las arañas. ¿Listo? Pero entonces ustedes podrían quedar híbridos, por ejemplo, entre ratón y una paloma, por ejemplo. Bueno, los híbridos que a ustedes se les ocurra que les den una ventaja a esos organismos nuevos o a ese organismo creado. ¿Listo? Esa ventaja puede ser de tipo industrial, de tipo alimenticia, bueno, del tipo que ustedes quieran. Entonces, este nuevo organismo que creamos se va a llamar el arácnido. ¿Listo? En imagen real, pues simplemente colocamos la imagen del organismo base, es decir, del organismo que elegimos, que fue el algodón. Entonces, simplemente buscamos en internet una imagen de ese organismo, lo voy a hacer yo aquí mismo. Aquí tenemos la planta del algodón, entonces simplemente copiamos y pegamos la imagen del organismo base, que en este caso es el algodón. La descripción del organismo, entonces del organismo que creamos, ¿no? Ese organismo que nos inventamos, que se denomina arignodón, es un tipo de algodón al que se le ha introducido ciertos genes relacionados con la producción de telaraña, de la araña de la corteza de Darwin. Entonces, este organismo que nos inventamos es un híbrido, o más que un híbrido, es un algodón al que se le colocaron ciertos genes de una araña que se llama la araña de Darwin. Esta araña es conocida porque tiene la telaraña más resistente y más flexible del mundo natural. Entonces, se le insertaron algunos genes de esta araña. Explicación del porqué de la elección. Entonces ustedes ahí colocan, bueno, al transferir estos genes de la araña de la corteza de Darwin se obtienen fibras de algodón extremadamente resistentes, es un algodón reforzado. Entonces en la explicación del porqué de la elección ustedes dicen, bueno, escogimos mezclar este organismo con los genes de este organismo porque surge tal ventaja haciendo esta mezcla. ¿Listo? Metodología necesaria para la modificación genética. En la metodología necesaria es necesario que tengan claro o que sepan cuáles son las técnicas mediante las cuales se generan los organismos genéticamente modificados.
Yo aquí les tengo un resumen de esas técnicas, ¿no? Entonces, la primera técnica para obtener organismos genéticamente modificados es la mezcla tradicional. También tenemos la mutagénesis utilizando ARN de interferencia o la transgénica. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya sepan de qué se trata como cada una de las técnicas, lo colocan en la metodología necesaria para la modificación. Entonces, ustedes, por ejemplo, en nuestro caso dijimos que la manera ficticia en la que creamos este organismo fue mediante la transgénica, que lo que hace es simplemente utilizar ingeniería genética para recortar un pedazo de la secuencia genética de la araña e insertarla en la secuencia genética del algodón. Entonces ahí explican esa metodología teniendo en cuenta las técnicas mediante las cuales se generan los organismos genéticamente modificados. En beneficios, lo mismo, ahí tienen que colocar las ventajas. Entonces, en nuestro caso, el algodón que se genera va a ser muy resistente, con el que se pueden crear miles de productos textiles fuertes y flexibles. Los riesgos, es decir, qué puede salir mal si uno mezcla esas dos especies o esos dos códigos genéticos. En nuestro caso, colocamos que puede que la producción en cuanto a la cantidad de algodón generada sea mucho menor a la promedio. Y aspectos éticos. Bueno, entonces en aspectos éticos, uno puede hablar de todos los aspectos éticos que implica la ingeniería genética, por ejemplo, pues el estar manejando ADN de diferentes especies y cruzándolas indiscriminadamente, eso es un aspecto ético. También, digamos, la experimentación con animales, eso es otro aspecto ético, etcétera, etcétera. Y nos pide también esa tablista la imagen del organismo genéticamente modificado con inteligencia artificial. Entonces, para esto, la guía nos sugiere ciertas herramientas, ¿no? Aquí la guía de actividades nos dice, bueno, pueden utilizar la inteligencia artificial de Canva. Yo la utilicé, pero resulta que Canva tiene como unos créditos, es decir, uno puede generar cierta cantidad de imágenes. Lexicart, bueno, hay varias herramientas, también está la generadora de imágenes de Bing, etcétera. En este caso les voy a mostrar cómo la generamos con Lexicart. Simplemente pues abrimos Lexicart y em, aquí colocamos lo que queremos. Por ejemplo, queremos un híbrido entre araña y algodón. Damos aquí Search y esta es la opción que nos da. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos varias opciones. Pueden buscar en inglés, en español, pueden buscarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, uno podría buscar como algodón con características de araña o araña con características de algodón. Bueno, ustedes miran de qué manera generan mejor la imagen que prefieren. En este caso, a mí me sirve mucho esta imagen, pero ya ha sido generada. Si no les sirve ninguna, ustedes pueden dar aquí en generar, pero bueno, igual la voy a descargar porque pues, la verdad es que sí me sirve. Eh, Listo, yo la voy a guardar. Si no les sirve ninguna de las que les aparece en la búsqueda, pueden dar en Generate y ahí les va a pedir una descripción de la imagen, pero antes deben loguearse, puede ser con su cuenta de Google y ahí dan una descripción. La descripción la pueden dar en español o en inglés. Por ejemplo, yo la doy en inglés porque me parece que queda como mejor. Entonces yo puedo dar, pero pues ustedes la pueden dar en español o si quieren darla en inglés, pues simplemente buscan en el traductor la traducción y ya. Y le dan generar o generate y ahí les va a generar su imagen, la inteligencia artificial. Esta es una muy buena herramienta porque no tiene límite. Ustedes pueden generar varias imágenes. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, los intentos que yo hice para generar la imagen hasta que encontré uno que me gustara.
Entonces, esta es la que me acabo de generar con las palabras que puse como una mezcla entre araña y algodón. Y estas fueron las que me generó la inteligencia artificial. Anteriormente había hecho esta otra opción en la que coloqué como algodón mezclado con telaraña. También coloqué algodón, planta de algodón con características de araña. Bueno, tuve muchas opciones y todas estas me las generó la inteligencia artificial. Ustedes miran como cómo lo colocan acá. Ya les di como diferentes opciones y eligen la imagen que para ustedes se ajusta mejor a lo que se imaginaron. Por ejemplo, en mi caso, pues a mí me gustó esta. Entonces simplemente yo lo que hice fue, vamos a colocar esa, la descargué y esa va a ser la que colocamos. A ver, esa va a ser la que colocamos. Le vamos a insertar imágenes desde este dispositivo que se supone que ya nos descargó. Aquí está. Le vamos a insertar y listo. Ahí ya tenemos nuestra imagen generada con la inteligencia artificial. Lo mejor es que ustedes coloquen también con qué inteligencia artificial la generaron. Entonces pueden colocar imagen generada. Listo. En conclusiones, simplemente ustedes dicen, bueno, nuestro organismo es la mezcla entre estos y este organismo y tiene tales y tales ventajas y tales desventajas. ¿Listo? Las referencias, bueno, en este caso las referencias que yo coloqué fueron la lista que les habías mostrado y lo de las técnicas y listo. Esto sería todo para el ejercicio 2. Para el ejercicio 3, vamos a mirar qué nos especifica la guía para este ejercicio 3. Entonces, para el ejercicio 3, que se denomina Ecología, Responsabilidad Ética en la Conservación de la Biodiversidad. Cada estudiante identifica una problemática ambiental de su entorno o lo socializa en el foro y lo socializa en el foro por medio de un escrito corto que contenga identificación del contexto, sitio específico donde se presenta, problemática ambiental, quiénes y cómo se afectan, impacto ambiental que causa, autores principales que intervienen en la situación y tiempo que lleva el problema. ¿Listo? El grupo colaborativo analiza las diversas problemáticas planteadas y elige un único problema a abordar. Realizan un debate en torno a la temática de trabajo por medio de una herramientas como Teams o Meet y elaboran un video de no más de 5 minutos con las conclusiones de su debate. Allí deben plasmar el problema, las principales afectaciones, actores principales y alternativas de solución. Listo. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que tienen que hacer. En primer lugar, individualmente cada uno debe seleccionar o debe identificar una problemática de su entorno, es decir, una problemática ambiental del barrio en donde están, de la zona de su trabajo, etcétera, etcétera. O de la ciudad. Bueno, esa temática la van a colocar en el foro. Entonces, por ejemplo, bueno, yo, Pepita Krebs, identifiqué esta problemática ambiental y estas son las características. Entonces, las características que deben colocar es, bueno, cuál es esa problemática, quiénes y cómo se afectan, el impacto ambiental que causa, etcétera. Cuando cada uno ya ha dicho en el foro cuál es la problemática que plantean, entre todos eligen una sola. Cuando eligen esa sola, se van a reunir por Teams o por Meet, como ustedes prefieran, y yo les sugiero que elaboren un video ahí mismo cuando estén en esa reunión donde discutan estos aspectos. Entonces vamos a mirar el ejemplo que yo di para que ustedes tengan más o menos claro qué es lo que tienen que hacer. Nuestros dos estudiantes, entonces, unas Pepita Krebs eligió la contaminación del aire y agua por la zona industrial de la autopista Sur Bogotá. Y Cosme Fulanito dice, bueno, yo identifiqué la problemática de desechos plásticos y demás en Río Fucha, Bogotá. Entonces, cada uno por separado elige esa problemática ambiental.
Después, grupalmente, eligen solo una. Entonces, estos dos estudiantes ficticios dijeron, bueno, vamos a trabajar la contaminación del aire y agua por la zona industrial de la autopista sur. Esa fue la que eligieron entre todos. Después se van a reunir y en esa reunión van a discutir entre todos los del grupo, o si es solo uno, estos aspectos. Van a discutir el problema. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, nuestro problema es que hay una contaminación grande del aire y del agua en la zona industrial de la autopista sur de Bogotá. ¿Cuáles son las afectaciones? Bueno, ustedes dicen, bueno, se nota que el río, por ejemplo, que es el río Tunjuelo, está súper contaminado, el olor al pasar por la zona industrial, se aumentaron las enfermedades de tipo respiratorias en las comunidades, bueno, eso se coloca en las afectaciones y lo explican y lo discuten ahí en esa reunión. Los actores, entonces ustedes dicen, bueno, los actores son las personas involucradas en esa problemática. Entonces ustedes dicen, bueno, todos los empleados de la zona industrial están afectados por esto, específicamente los de los mataderos y carnicerías. Bueno, esos son los actores, son las personas que se encuentran involucradas en la problemática. Las alternativas de solución. Bueno, entonces en las alternativas de solución ustedes dicen, bueno, cómo regular, cómo se manejan esos desechos o si la contaminación es mucho, lo que podemos hacer es solicitar a la alcaldía que esta zona industrial quede en un lugar mucho más apartado y que esos residuos no vayan para el río Triunfuelo, etcétera. Y en conclusiones, pues ustedes, cada uno del grupo da su opinión respecto a eso. Entonces, como les digo, lo que les sugiero es que pueden realizar entre ustedes una reunión por Meet o por Teams, la pueden grabar y esa reunión en la que ya tengan claro cada uno de los aspectos que no dure más de 5 minutos. ¿Listo? O lo que pueden hacer también es reunirse anteriormente todos, em, hacer un resumen entre todos de esas de esos 5 factores, de los cosas que tienen que explicar y posteriormente realizan un videito muy organizadito en la que cada uno habla de esos aspectos, como a ustedes los prefieran y colocan aquí el enlace de ese video. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tienen que hacer en esta actividad final. Recuerden que esta actividad final tiene un puntaje considerable, tiene un puntaje 125 puntos, un puntaje que los puede salvar o los puede dejar en el curso. No olviden, por favor, siempre citar con normas APA. Les comparto aquí una herramienta que les puede servir mucho para la cuestión de las normas APA. Aquí tenemos este generador de normas APA de script. Simplemente ustedes lo que hacen es colocar la URL de la página o lo que prefieran, se inscriben primero con su correo y ahí automáticamente les va a generar em, por ejemplo, si quisiéramos citar este artículo, vamos a decir, digamos que queramos citar este artículo y le damos citar y la herramienta nos va a generar la cita. Entonces, a veces no nos la genera, no nos la genera, pero por ejemplo, si es una página web, ya van a ver que me la va a generar muy fácil. Como era un artículo, lo que sugiere es que lo hagan manualmente y aquí está la opción también de citarlo manualmente. Pero por ejemplo, si es una página, no la va a generar fácilmente. Aquí tenemos ya la referencia y nos dice cómo citar en caso de que sea una cita narrativa o textual. ¿Listo? Esto como eh, una ayuda por si no saben todavía cómo citar o están en ese proceso. Y ya, este es nuestro video. Espero haya sido de ayuda y muchos éxitos en esta actividad.